Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, también director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y gracias siempre a la red de comunicación regional y a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Black Coffee es un café de especialidad que apuesta por caficultores del Amazonas, esa región que ha sido tan golpeada por el terremoto de 7.1 grados que ocurrió hace una semana, y también por caficultores de Oxapampa, del Braem, región azotada más bien por el narcotráfico, las mafias, de Cusco y de Cajamarca. Black Coffee es el mejor café de especialidad del Perú, y usted lo puede encontrar en este número de WhatsApp, 997-393-766 Black Coffee. Ahora, muy buenos días. Este día es especial, es importante, porque más allá de lo que pasó el día de ayer, en el Perú la política se ha vuelto una farándula, ¿no? Entonces, como la política se ha vuelto una farándula, llega el fin de semana y la gente está esperando a que probablemente pues lleguen unos nuevos audios, nuevos videos, ¿no? Se vuelva a desatar algún tipo de crisis. Nos hemos mal acostumbrado a esto. Eso no es una buena costumbre, es una pésima costumbre. En un país desarrollado, los fines de semana no son fines de semana para el escándalo. En un país desarrollado, los fines de semana son fines de semana para descansar, para estar bien con la familia, para estar con tu pareja, con tu esposo, ser feliz, ¿no? Aquí en el Perú los fines de semana se han convertido en la farándula de la política. Y muchos medios de comunicación viven de eso. No solamente medios de comunicación tradicional, de televisión o radio, viven de esa farándula política, sino también medios digitales de izquierda sobre todo, o que se hacen pasar como si estuvieran en el centro, pero son de izquierda. Son socialistas, son estatistas, son intervencionistas. Y estos medios quieren escándalos para atacar a la derecha peruana, a la centro derecha peruana, o quieren igual ver qué sacan contra la izquierda, para luego el día siguiente salir a defenderlo, o simplemente quedarse callados. Entonces el día de ayer domingo en la noche todos esperaban más audios de Castillo, más audios sobre Castillo, más audios sobre la corrupción en el gobierno de Castillo, y al parecer no encontraron más, digamos, carne, ¿no?, para poder golpear al presidente Castillo. Sin embargo, queridos amigos y amigas que nos escuchan en regiones del país, en casi todo el Perú, no es necesario tener más carne para demostrar que el señor Castillo es corrupto. Ya no se necesitan más audios y más videos. No se necesitan más pruebas y más evidencias para que quede claro que el señor Castillo no solamente está rodeado de gente corrupta, sino que sabía que estaba rodeada de gente corrupta. El sobrino del presidente, ¿no es cierto?, usando la camioneta de un empresario que es corrupto. El secretario general guardando plata en unos cajones en el baño del Palacio. Y ayer el señor Castillo salió a decir que toda esta plata en efectivo que se estaba encontrando por ahí, ¿no?, dijo, era parte de un secreto. Él tenía un secreto con el pueblo, ¿no? El presidente de la República tenía un secreto con nosotros. ¿Cuál era ese secreto? Bueno, ese secreto es que él estaba haciendo una chanchita por los niños huérfanos del Perú. Fíjense qué romántico, ¿no? Qué lindo, qué noble de su parte. El señor presidente de la República, que dirige un bono, ojo, hay un bono por el COVID dirigido especialmente a los huérfanos del Perú. Son cientos de millones de soles que se destinan desde hace un tiempo y que se van a destinar desde ahora en adelante a las familias que han dejado huérfanos, porque evidentemente hay muchas familias por el COVID que han muerto papá y mamá, lamentablemente, y los hijos han quedado huérfanos. El Estado tiene un bono, tiene un programa para los niños huérfanos. Pero el señor Castillo no funciona así. Él nos quiere hacer creer que la plata que anda rondando Palacio con sus sobrinos, con el que antes era el secretario general Pacheco,
y todos estos mafiosos que están a su costado. Él nos quiere hacer creer que esa plata es parte de una chanchita para los huérfanos. Eso evidentemente es ridículo. Los destapes de las semanas que han pasado son increíbles. Yo me pregunto qué pasa, ¿no es cierto?, que no renuncian todavía los izquierdistas demócratas. Pedro Franque, Mirta Vázquez, Aníbal Torres, ¿no? Gente decente, supuestamente, que a ellos les interesa la decencia. Ellos son personajes de izquierda que son moralmente insuperables, ¿no? Son personajes que tienen la virtud en el pecho, la virtud en la frente. Yo no creo que ellos estén en el poder por una agenda ideológica antiminera, tampoco por una agenda ideológica de derechos humanos que no son derechos humanos, o por figurar y tener el último respiro de fama a sus 70 y tantos años. Yo no creo que Mirta Vázquez, Aníbal Torre y Pedro Franque hayan optado por el poder debido a estas razones. Deben haberlo hecho porque quieren que el país sea un país desarrollado, moderno, ¿no? Un país del primer mundo. Bueno, no necesitábamos más videos ni audios el día de ayer, bastaba con lo que había para que estos señores renuncien al gabinete. Un presidente que tiene reuniones clandestinas en Breña, un presidente cuyos sobrinos cobraban coimas para que se reúnan con Castillo, un presidente que está rodeado de empresarios mafiosos, un presidente con un secretario general que guarda plata en efectivo en el baño, un presidente, además, ¿no?, que no sabe nada de lo que está pasando en el país, no entiende nada. No entiende nada de política pública, no entiende nada de gestión, no entiende nada de economía, no entiende nada de nada. ¿Por qué en este momento la gente no marcha? ¿Por qué no hay marchas para votar a Castillo? Pregunta importante. El año pasado, después del COVID, la gente, la población, la ciudadanía tenía una presión encima muy fuerte. Había una gran presión por el encierro. Había mucho estrés, mucha tensión por el encierro. Esa tensión por el encierro hizo que naturalmente, frente a algo que los indignaba, especialmente a los jóvenes, a la masa peruana más progresista que cada día es mayor, ¿no es cierto?, se rebelaron frente a esta iniciativa totalmente ridícula, irracional de Merino y la derecha peruana de vacar a Vizcarra en el peor momento que se podía vacar a este señor. Que digamos, el señor Vizcarra es un impresentable, un incoherente, un hipócrita, pero lo peor que pudieron hacer los derechistas del Congreso y la oposición de derecha era vacarlo en ese momento, ¿no? Ahora, la gente salió a marchar por esta presión, no solamente por indignación, sino también por presión, y porque la izquierda aprovechó esa movilización, esa presión, evidentemente porque íbamos a tener un gobierno de derecha, y la izquierda no podía tolerar que tengamos un gobierno de derecha, nunca lo va a tolerar. Entonces, ¿qué pasó? Votaron a patadas a Merino, y esa efervescencia fue como una válvula de escape, y cuando tú has usado tu válvula de escape, ¿no es cierto?, ya después viene una época de descanso. Naturalmente, ningún ser humano anda todo el tiempo en tensión, en estrés, tienes que aflojar, ¿no es cierto?, la tensión. Entonces, hace un año que fueron estas marchas de Merino, contra Merino, y entonces la población, la ciudadanía sintió que en ese momento, ¿no es cierto?, hacía catarsis, botaba toda su tensión, botaba todo su estrés. Y de hecho lo hizo. Y luego vino Sagasti con un gobierno pues relativamente, vamos a decirlo así, estable, sin muchas penas ni glorias. Y ahora con Castillo tenemos peores cosas que con Vizcarra, peores cosas que con PPK, peores cosas que con Humala, y nadie marcha. ¿Es acaso que hay indiferencia, relajamiento, cansancio, preocupación por la plata, por el COVID? No lo sabemos. Pero hay una coyuntura muy complicada y tenemos hoy día con nosotros un invitado muy importante, que es el señor Jorge del Castillo, quien ha sido presidente del Consejo de Ministros, congresista, ministro, una persona con muchos años y mucha experiencia política. Jorge del Castillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. A sus órdenes, presidente Ignacio, adelante. Mire, la situación definitivamente es difícil. Ayer, yo decía en la introducción, pues que los peruanos nos hemos acostumbrado, a una especie de farándula política, ¿no? Esperamos el fin de semana para ensuciarnos más con la política en vez de descansar. Y han habido algunos periodistas, ¿no?, y líderes diciendo que lo de Cuarto Poder ayer, que se suponía, no, ellos nunca dijeron nada, pero la gente esperaba que sacaran más audios de Castillo y más audios contra Castillo.
Y esto la verdad es que no ocurrió. Sin embargo, hay suficiente prueba y evidencia, más allá de que salgan más cosas, para darnos cuenta de que este gobierno, sobre todo lo que está rodeando al señor Castillo, es bastante oscuro, no es poco transparente. ¿Qué piensa usted, y en general, más allá de lo de ayer, los audios, de la situación del señor Pedro Castillo en este momento con respecto a la corrupción? No, yo creo que los términos y condiciones para haber invocado la vacancia están dados. Vamos a suponer que no hubiera existido Domingo. No cambiaba nada, no ha cambiado nada. Ahí están los mismos fundamentos, las mismas razones, la sustentación, las pruebas, los videos y todos los hechos que hemos visto, y que evidentemente hay que tomarlos como un contexto del tema, ¿no? ¿En qué sentido? No todo lo que dice la moción puede ser causal de vacancia, pero abona en una tendencia en la que sí hay también inmersa otros hechos que sí son causal de vacancia, ¿no? Por ejemplo, yo escribí un artículo muy preciso. Si el presidente va al Congreso y dice que se acabó el amiguismo en los ascensos militares y que todo va a ser por meritocracia, dicho en el Congreso, el 28 de julio, con toda solemnidad, y después incumplido totalmente, o pretendido incumplir, eso es una falta ética y moral, que califica, a mi juicio, porque se agrava con la represalia contra los comandantes generales que son pasados a retiro. O sea, no es que no lo hicieron, o sea, lo pidieron, pero ahí quedó. No, no quedó ahí. Como no le cumplieron, lo votó. Entonces y lo votó con su firma, ojo, Pedro Castillo. Si es que eso califica ampliamente, ampliamente. Y así podríamos decir 2 o 3 eventos más en los que hay nitidez en la causal. Si es que a mí no me, afecta en lo absoluto que un medio de comunicación o varios medios de comunicación hayan creado una expectativa, porque por lo menos yo sé de una periodista que dijo hay 3 videos, ¿no es cierto? Y después la gente se hizo el psicosocial, se autogeneró un psicosocial haciendo creer de que era pues el fin del mundo el domingo, ¿no? Y que era tan irrebatible, y más bien ahora se han desanimado algunos. Nadie tiene por qué desanimarse. Si estamos en el mismo piso, no ha cambiado el piso. Y ese piso ya califica. Ahora, de acuerdo. Que haya gente en el Congreso que pueda ser débil, digamos, en su consistencia emocional o está sacando otras ventajas o sabe Dios qué, para no asegurar una votación. Pero yo confío mucho en que mañana va a haber una votación en el Congreso que va a pasar los 52 votos. En ese contexto, ¿cuál es la dinámica del Congreso? Usted ha sido congresista, digamos, y en el Congreso las cosas no ocurren hasta que ocurren, ¿no? Las cosas van bien hasta que dejan de ir bien. Y así cuando uno tiene 40 veces. No. Así ha pasado. Y una vez que está en la mesa el debate, empiezan obviamente las conversaciones. ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿Cómo funciona el Congreso? Porque acá nos escucha gente de regiones que no entiende y que piensa que este es un proceso, a veces no entiende, y que piensa que esto puede ser un proceso autoritario, golpista. ¿Es la moción de vacancia, el debate sobre la vacancia, un acto golpista, autoritario? No, es un acto absolutamente inmerso en el marco constitucional. Esto está previsto en la Constitución. O sea, es más, se le quiso aplicar a Kuczynski, ¿no? Y hoy día los que critican aplaudían en ese momento y hasta alentaban. Se le aplicó a Vizcarra, ¿no? Y el Perú siempre, pese a los problemas y disturbios que pudieron haber habido en esa época, pero todos los procesos de sucesión constitucional y presidencial que se han dado han sido en el marco de la Constitución, desde que se le evacuó a Fujimori por el año 99, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto no es un tema extraño. ¿Qué es lo que pasa? El presidente no puede ser acusado en su mandato por delitos, ¿no? Así que si ahora hay un delito inmerso, por ejemplo, concusión, supongamos, o tráfico de influencias, como pareciera, pues él no puede ser acusado por esos delitos durante su mandato. Pero la Constitución prevé que si el comportamiento ético del presidente transgrede determinados parámetros,
él puede incurrir en lo que se denomina una causal de permanente incapacidad moral. Vamos a abstraernos del caso. Mañana en otro país, o en el Perú, en el futuro, un presidente comete un delito. Yo que sé, mata a su mujer en un ataque de celos, por ejemplo. Entonces, según la Constitución, no puede ser procesado mientras es presidente. Entonces, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? O se le descubre en un latrocinio, en un robo directo. Vamos a suponer que los $20,000 en el baño de Pacheco estaban en el baño del presidente. Vamos a ponernos en la hipótesis. ¿Qué hubiera pasado? ¿Es un acto de indignidad? Por supuesto que sí. Entonces, ahí es donde aplica la norma constitucional de la permanente incapacidad moral. No tiene que esperar un juicio. Es un juicio político, que es distinto. Lo mismo se quiso hacer con Donald Trump, por ejemplo, y se hacía en 2 semanas, ¿recuerda usted? Muy rapidísimamente. Se hizo con Richard Nixon. Se hizo en Brasil también con un presidente que se le sacó. Entonces, esto existe en el derecho del mundo. El Perú no es la excepción. Ahora, en esto va a jugar en el Perú mucho la presencia de la gente en la calle. Eso es muy importante. Y además es la presencia espontánea de la gente en la calle. No empleados públicos o ronderos que los vas llevando ahí bajo no sé qué compromisos y promesas, sino es la gente común y corriente de todos los niveles sociales que quizás no sabe del detalle de la causal específica, ¿no? De por qué califica moralmente o no un tema, sino sabe que estamos ante un desgobierno que nos está llevando a un desbarrancadero. Y eso es lo que hay que quitar. Porque evidentemente lo que está pasando en el Perú no es un hecho aislado, es parte de una movida internacional que comprende a otros países. Por eso Cuba manda un embajador altamente calificado en psicosociales a Lima ahora, como manejaba Bolivia antes. Por eso es que el Perú restablece relaciones con Venezuela y que Venezuela manda a una señora que se llama Birly López, me parece, que es otra agente de inteligencia metida en nuestro país. Entonces, hay que ser muy desavisado para no comprender que las cosas son así. Esto desde el Foro de Sao Paulo, Cuba, Venezuela, Bolivia, con un puente Perú. Eso es lo que hay que evitar. Ahora, mañana en el Congreso, los siguientes días, ¿cómo funciona el debate sobre la moción de vacancia? Primero es la votación, luego de la votación. Sí. Explíquenos un poquito el proceso en sí mismo. Vamos a ver, va a haber un debate mañana. Este debate seguramente será amplio y es muy importante. El debate no es solo sobre el texto de la moción de vacancia. Ojo con eso. Porque hay algunos que con ánimo dilatorio dicen, no, como hay nuevos hechos, que presente una nueva moción con los que retrasan todo. Y el 15 acaba la legislatura. Entonces, si la legislatura acaba el 15 o la pueden ampliar un poquito, hasta el 20 o 22, no sé, si postergan o obligan a una nueva moción, pues esto se va al próximo año. Es muy complicado, ¿no? Se enfría el partido, digamos. Entonces, es uso y costumbre en el Congreso de la República que inclusive sea en una ley, por ejemplo, tú debates una ley, va a comisión, tiene un dictamen, tiene un texto, y en el debate final, en el pleno, ese texto puede cambiar. Puede cambiar bastante, poquito, mucho, no sé, puede cambiar todo. Presenta un proyecto sustitutorio, desechan el dictamen y aprueban el sustitutorio. Si eso se puede hacer con una ley, ¿cómo no se va a poder hacer con una moción, que es una cosa de menor rango? Entonces, el debate sobre la admisión, porque acá lo que se va a votar es la admisión de la moción de vacancia para que entre a debate. O sea, se debate para que entre a debate el tema de fondo, ¿no? Para explicarme mejor. Y se requieren en esta oportunidad 52 votos. Entonces, se debate todo, hasta el último hecho que puede haber pasado. Hoy día sale en primera plana que el ministro de Transportes, bueno, eso también entra, porque va dentro del contexto de esta permanente incapacidad moral
que tiene que ver con el nombramiento de ministros incompetentes, ministros corruptos, ministros vinculados al terrorismo. O sea, todo eso suma, abona. En consecuencia, si esto se vota, seguramente se votará, sea tarde o noche, se aprueba, y ahí el Congreso tiene que fijar, la presidenta del Congreso tiene que fijar una nueva sesión que es entre 3 y 10 días, puede ser el tercer día, el cuarto día, el quinto día, para debatir ya la cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de fondo, ya la vacancia en sí misma. Y eso requiere 87 votos para su aprobación. Ese día va el presidente o su abogado, ¿cierto? Ese día va el presidente o su abogado, o ambos, ¿no? A ejercer su defensa. Y, en fin, no sé si irá o no sé cómo tomará el Pleno del Congreso una ausencia o una presencia prepotente, como la que hizo Vizcarra, ¿no? Que le salió el tiro por la culata. Y bueno, y veremos, yo creo que va a haber una gran expectativa. Y me parece que lo menos que pueden hacer los parlamentarios, aún así los que no estén de acuerdo con la vacancia, es admitir a debate la moción. Porque el país necesita ese debate entre un presidente silencioso que no dice nada. O sea, descubren plata en Palacio de Gobierno, él no dice nada. Empiezan a hacer otras barbaridades, no dice nada. Viene lo de su casa, donde van entrando gente que está haciendo negocios con el Estado, y él, silencio total. Eso no hay derecho, francamente no hay derecho. Entonces, esa es una gran oportunidad para que él aclarezca estas cosas, ¿no? El abogado lo hará desde el punto de vista jurídico, pero los hechos, ¿quién los tiene que esclarecer? ¿Quién tiene que decir qué relación tiene con esa Cairelín, no sé cuántos, ¿no? O con otros proveedores que asistían allí. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Entonces, toda esa relación es muy, muy importante. Ahora, vamos al día después, porque nos quedan pocos minutos, digamos, pero hay algunas posturas políticas ya estratégicas, digamos, encontradas también en ese sentido. Hay gente que piensa que Bacara Castillo podría darle respiración, ¿no es cierto? Podría darle anestesia, morfina a este gobierno de izquierda que es definitivamente muy improvisado, muy poco capaz de gobernar el país, y que más bien plantean que de entrar Boluarte, la señora Dina Boluarte, incluso le daríamos a la izquierda la posibilidad de gobernar de una manera más estable y implantar esta agenda antiminera que tiene Mirta Vázquez, pro derechos humanos que más bien parecen restricciones humanas del señor Aníbal Torres, con una economía pues más intervencionista, mediocre. ¿No será que Bacara Castillo puede ser un remedio peor que la enfermedad? Vamos a ver. La pregunta es más que pertinente, ¿no? Porque la idea es hacer un proceso que no termine en un salto al vacío. La vacancia PPK fue un salto a una piscina vacía que parecía llena. Nos dejó a un Vizcarra que resultó un sinvergüenza de 6 pezuelas. Está probado. O sea, está probado, está acreditado. En todo. Tan así que fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente. Y luego inhabilitado por 10 años, por el factor de las vacunas y otras cosas más. Burlándose del Perú. Y gran responsable de la muerte de miles de peruanos, avalando con su ministro Zamora las famosas pruebas rápidas, que al final fueron rápidas para su bolsillo, creo, ¿no? Y no para el Perú, que muchas personas murieron por estar engañadas por el sistema de pruebas. Y ellos se reconocen que sí, esa era la verdad, y resultó no el fracaso, sino diría el engaño más grande que se hizo en el Perú de los últimos tiempos. Entonces, por supuesto que preocupa, y hay diversos grupos de políticos y de personas de la sociedad civil que estamos pensando, ¿y después de esto qué? ¿No? Yo creo que la señora Dina Boluarte, cuya legitimidad también está en grave cuestión, ¿no? En seria cuestión desde su nombramiento como candidata y el hecho de haber sido pasada por agua caliente por el jurado de elecciones, yo creo que la hace una funcionaria sumamente débil. Yo no la veo con la capacidad de manejar las cosas. Cuando en otras oportunidades han habido vacancias presidenciales, los vicepresidentes, por un mínimo de solidaridad,
renuncian o simplemente ante la incapacidad de verse súbitamente ante un... Pasó eso cuando renuncia a Fujimori. ¿Quién renuncia? Tudela y Ricardo Márquez, ¿recuerda usted? Cuando renuncia Vizcarra, renuncia a Mercedes Arauz. Y por eso tienen que recurrir al tema del Congreso. Igual en la época anterior recurrieron a la solución de Paniagua y acá a la solución de Sagasti, un poco impuesta, pero como fue Merino también, que era completamente legítimo. ¿Eh? Entonces, yo creo que hay que pensar mucho en este tema y yo creo que es inminente. Fíjese, yo más estoy por pensar que esta insostenibilidad de gobernabilidad, que no es por actos de la oposición, sino por actos propios del gobierno, pueden llevar a Castillo en un momento a una renuncia. Insostenible su gobierno. O sea, la verdad es que ya es insostenible. Olvídese de todas las causales de vacancia. Supongamos que no hubiera una moción de vacancia, yo creo que el gobierno de Castillo no tiene futuro, simplemente no tiene futuro. No está preparado para esto. Llegó ahí, pero de relancina, no, porque tuviera la mínima preparación, se está demostrando. Y lo de Dina Boluarte es sumamente débil. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es, en su momento, entrar a la presidenta del Congreso, hacer un gobierno de ancha base y convocar elecciones como manda la Constitución, ¿no? Un gobierno transitorio de ancha base, creo que eso sería muy bueno. Para mí esa sería la salida ideal para el Perú, para estabilizar al Perú. El Perú está en turbulencia. Estamos hace varios meses en turbulencia total y eso es muy malo, no ayuda para nada más. Los actos propios, este acto de el cierre de la mina Bambas, por ejemplo, por acción de la gente que va y hace problemas. El mismo Bellido ahí en lugar de solucionar iba a crear más problemas a la zona, meten agitadores. Entonces, eso está probado lamentablemente que es así. Si es que ahí en la torre decía una cosa, no te fijes cuánto cuesta hacer una cosa, sino cuánto cuesta no hacerlo. Y eso es lo que yo digo. ¿Cuánto le costaría al Perú no hacerlo? ¿Cuántos millones más vamos a perder de reservas internacionales? ¿Cuánto más va a subir el costo de vida para el pueblo peruano? ¿Cuánto más es este estrés, ¿no?, de los dominicales para ver qué sale? En la Argentina la gente se explaya los domingos con el fútbol. En el Perú con los programas políticos no se explaya, sino se incluye en un proceso a veces depresivo, otras veces expansivo. Era expansivo hasta antes los programas, después de los programas pasa a depresivo. Yo digo, no, ni uno ni otro, porque eso puede haber sido un psicosocial para generar una situación determinada y después no pasa nada. Ya antes de estaban todas las condiciones dadas y hay que seguir con esto. Estamos nosotros convocando a la ciudadanía mañana frente al Parque Universitario de las 9 de la mañana y de ahí marchamos al Congreso, que es donde tiene que escucharnos los parlamentarios y votar en consecuencia como la gente lo pida. De acuerdo. Muchas gracias, señor Jorge Castillo, por estar con nosotros. La verdad que es un gusto conversar con usted. Y espero que vaya bien por caso de la salud. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídese. Todo bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Soy el ex ministro, ex presidente del Consejo de Ministros, ex congresista Jorge del Castillo A Fondo, con las cosas muy claras. Y aquí terminamos el programa porque se nos fue el tiempo. Pero el debate de la moción de vacancia tiene que darse. Es saludable, no tiene nada de malo, no es golpista ni autoritario. Que el señor Castillo dé explicaciones. Que se debata la moción y que el señor Castillo vaya al Congreso a dar explicaciones. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana y veremos qué pasa el día de mañana en el Congreso. Nos vemos. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.